Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre el credo de los apóstoles. Tomemos nuestros folletos y hagamos juntos nuestra confesión de fe, uniéndonos a la historia del cristianismo desde la iglesia primitiva hasta las iglesias actuales. Hoy en día, muchos inician sus servicios con esta confesión de fe. Confesemos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora bien, resistan la tentación en sus grupos de adelantarse, y trataremos de abordar algunas de las cosas que aún no hemos cubierto. Ya llegaremos a ello. Mantente enfocado en esto, porque estoy seguro que hay cosas que, en mi caso, durante muchos años, simplemente no pude entender por qué. Teníamos a Poncio Pilato en esta confesión de fe. De alguna manera eso lo ensuciaba. De alguna forma lo hacía, ya sabes. Simplemente no podía entenderlo. Pero al estudiar esto y escuchar el mensaje del pastor Jason la semana pasada, fue tan bueno ver que esto es historia, que no es fábula, mito, ni una leyenda religiosa. Esta es la vida de Cristo en la historia, que Cristo vivió entre nosotros y que Cristo sufrió. Y solo piensen en el esfuerzo que hicieron las personas que elaboraron esta confesión. De nuevo, no son apóstoles quienes la escribieron, pero todas pueden encontrarse como dichos de los apóstoles en sus epístolas y cartas. Pero esta es la versión concisa del creyente. Alguien ha dicho que la Biblia tiene como 1,000,000 de palabras. No las voy a contar, no lo voy a averiguar. Puedes buscarlo en Google, averiguarlo, pero esta confesión tiene como 111 palabras, 110, lo que sea. Así que es concisa, es una guía, nos ayuda a entender e interpretar las Escrituras. Pero fíjense en la redacción, que están yendo realmente al extremo. No puedes sufrir si no eres completamente humano. Simplemente no puedes. No puedes ser crucificado si no eres verdaderamente carne y hueso. No puedes morir si no eres mortal. Tuviste que volverte mortal. Esa fue la encarnación. Él asumió una humanidad que sufrió. Él asumió una humanidad que podía ser crucificada. Él asumió una humanidad que podía morir. Pero luego no es suficiente. Y entonces añaden, y fue sepultado. Quiero decir, ¿cuánto más, sabes? Es como si estuvieras martillando un clavo y lo sigues hundiendo. Es que este es un ser humano real, que realmente sufrió, que realmente murió, que realmente fue sepultado. Pero no se detienen ahí. Luego añaden esta frase, descendió a los infiernos. Ahora, esto es probablemente, aparte del nacimiento virginal, diría que esta es probablemente una de las cuestiones más controvertidas. De hecho, fue algo añadido, así como añadieron que Dios era el Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra, también añadieron eso. Una línea para aclarar las diferencias entre Dios y la creación, pero también que la creación es buena porque Dios hizo todas las cosas y dijo que era muy buena. Y así esto lo añadieron después, probablemente unos 100 años después del credo original de los apóstoles, en algún momento de ese periodo. Añadieron descendió a los infiernos, pero más tarde en la historia de la iglesia eliminaron esa línea porque era demasiado controvertida. Me encanta. Creo que es apropiado, es bíblico.
Solo pienso que necesita ser interpretado. Pero es otro golpe final al hecho de que Cristo fue crucificado, murió y fue sepultado. Pero responde a lo que sucedió. Su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu está muy vivo. Ahora, permítanme primero deshacerme de las horribles interpretaciones de descendió a los infiernos. Lo más horrible es la idea de que Cristo, quien sufrió y fue brutalizado en la cruz por los poderes del infierno, continuó siendo brutalizado, continuó siendo atormentado en el mismo infierno. Ahora bien, eso es simplemente herejía. Cuando Cristo murió y dijo, consumado es, Satanás fue expulsado, fue derribado, le quitaron su armadura, fue despojado, fue ridiculizado, fue derrotado en la cruz. Así que Cristo no descendió en un sentido de derrota. Él descendió como un conquistador. Me encanta Martín Lutero, uno de los grandes. Tenía sus puntos ciegos como todos nosotros, pero al escribir sobre esto, Lutero dice, Cristo se presentó ante el infierno como su conquistador y triunfó sobre todos sus enemigos infernales. Así que, en otras palabras, Cristo descendió en victoria. Él vino. Ahora, la Biblia presenta diferentes puntos de vista. Nuevamente, algunas personas no quieren leer esto porque no quieren creer que el infierno es real. Algunos argumentarán, bueno, en realidad Él fue al lugar de los muertos, el Hades, y eso es algo apropiado. Y allí, en su mayoría, había dos tipos de áreas o compartimentos en el Hades, los justos y los injustos. En la historia, Jesús habla sobre el hombre rico que murió y el hombre pobre, Lázaro, el pobre, y cómo estaban separados. Uno estaba en el infierno y en tormento, y el otro estaba en el seno de Abraham, y por supuesto, el que estaba en tormento, y trató de pedir que alguien regresara y advirtiera a sus hermanos para que no vinieran, para que no terminaran en este destino. Y existía esa sensación de tormento y bendición. Así que hay esa idea de dos compartimentos. Pero el infierno es real. Puedes quitar esto de la confesión de fe aquí, el credo de los apóstoles. Eso no elimina el hecho de que el juicio de Dios es real. El libro de Apocalipsis es muy claro sobre dónde terminará el mal. Ahora bien, de nuevo, no describe los aspectos. Cuando se habla de fuego y tormento, no conocemos todos los diferentes matices. Solo sabemos que es horrible, es oscuro, está separado de Dios. De nuevo, la confesión nos da parámetros dentro de los cuales debemos mantenernos. Pero no te salgas de ellos ni apliques cosas que no están destinadas a ser aplicadas. Veremos eso en un minuto, donde algunas personas llevan esto al extremo. Pero primero demos un poco de contexto bíblico sobre descendió. Primero vamos a mirar en Efesios capítulo 4. Comenzaremos en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia según la medida en que Cristo la repartió. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, que vamos a ver en un momento, como pueden ver, Cristo descendió a la tierra y, como dice el mensaje, vino a nuestro vecindario, se hizo uno de nosotros. Pero luego, después de la crucifixión, desciende al infierno y entonces comienza su ascenso mediante la resurrección y va a la diestra, de lo cual hablaremos en un minuto. Así que comienza, sin embargo, con el final en mente. Él ascendió, el final. Y en eso lleva cautivos en su séquito y da dones a los hombres. Volveremos a eso en un minuto. ¿Qué significa que ascendió, sino que también descendió a las regiones más bajas de la tierra? Y algunos lo traducen como las profundidades de la tierra. Algunos dicen que eso solo significa que Jesús vino a esta tierra desagradable. Pero yo no creo eso.
Él está hablando aquí en el contexto de ascender, porque de donde ascendió fue sepultado, fue crucificado, sepultado, pero su espíritu muy vivo va a las regiones más bajas de la tierra, lo cual es una forma simbólica. No es que literalmente fue a las regiones más bajas, sino que es algo simbólico, al ámbito espiritual. Él fue al lugar opuesto de donde iba a ascender. ¿Qué significa que ascendió? Si no es que primero descendió a las regiones más bajas. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. Así que volveremos a hablar del descenso, pero eso es, como dice el credo, no solo descendió a los infiernos, sino que resucitó al tercer día. Ahora, ¿por qué ellos define tercer día? Bueno, hay muchas opiniones diferentes, pero Jonás fue una profecía de Cristo. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Jesús usa eso para decir que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y así hay una conexión ahí, en esa profecía de Jonás. Hay una conexión con ese descenso cuando Jesús habla de 3 días y 3 noches. Ahora, algunos podrían decir, bueno, eso es solo su cuerpo, pero está hablando en referencia a su espíritu, quien triunfó en la cruz. Así que ahora se está refiriendo a este descenso al Señor, pero luego el ascenso en el que Cristo llenará los cielos con su presencia. Y la belleza de la ascensión es poderosa, pero me encanta el hecho de que no fue al cielo solo. Que primero fue, después de su crucifixión, cuando fue sepultado, Él fue y descendió a las regiones inferiores. Veamos cómo describe esto Pedro en Primera de Pedro. Vamos a ver este descenso, 1 Pedro 3, versículos 18 al 22. Él dice, porque Cristo murió por los pecados una vez, por todos, el justo por los injustos, para llevarte a Dios. Fue muerto en el cuerpo. Y de nuevo, el credo resalta esto. No se puede crucificar a un espíritu. Mataron un cuerpo y el cuerpo de Jesús era real y era parte de él. Era su ser. Él era Dios y hombre. Parte de esto es que él tomó sobre sí este cuerpo, pero fue vivificado por el Espíritu, por medio del cual fue y predicó a los espíritus en prisión. Ahora de nuevo, este es el descenso. Y Pedro lo restringe a, él está predicando a aquellos que estaban vivos en tiempos de Noé, antes del diluvio, aquellos que desobedecieron hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca. En ella, solo unos pocos, como 8 personas, se salvaron a través del agua. Y luego continúa describiendo que esta agua simboliza el bautismo. Pero Pedro limita la predicación de Jesús descendiendo solo a este grupo de personas. Pero si Él desciende a ellos, no creo que puedas crear una barrera para decir que eso no se aplicó también a muchísimas personas que nunca escucharon el Evangelio. Ellos nunca escucharon la palabra de Dios. Existe este silencio no expresado. La Biblia tiene un principio de que somos juzgados en proporción a la luz que se nos ha revelado. Así que hay ciudades en los días de Jesús en las que Él hizo milagros. Ellos van a tener un juicio más severo que Sodoma y Gomorra, que en teoría estaban mucho peor moralmente, pero no tenían iglesia, no tenían Biblia, no tenían la predicación de Jesús, no tenían milagros, no tenían resurrecciones. Y entonces Jesús presenta estos grados de juicio. Habrá juicio. Pedro lleva a Jesús a ahora, algunos dicen que solo lo está restregando en la cara de los demonios del infierno. Él baja y simplemente se lo restriega en la cara, te he vencido. Bien, pero no hay redención en eso. Eso es obvio, pero Pedro lo deja un poco más claro en el siguiente capítulo. En 1 Pedro, capítulo 4, dice versículo 5, pero ellos tendrán que dar cuentas a aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta es otra parte del credo a la que llegaremos a medida que avancemos.
Versículo 6. Pero por esta razón el Evangelio fue predicado incluso a los que ahora están muertos, para que sean juzgados en cuanto a los hombres respecto al cuerpo, pero vivan conforme a Dios en cuanto a el Espíritu. En otras palabras, fueron juzgados por la muerte y sus cuerpos, pero Jesús descendió al infierno, en mi opinión, junto con Martín Lutero. No intento poner palabras en su boca, pero él, como dice Lutero, se mostró a sí mismo en el infierno como su conquistador y triunfó sobre todos sus enemigos infernales. Básicamente, en este versículo está cumpliendo lo que dijo en los evangelios. Dijo que a menos que ates al hombre fuerte, no puedes entrar en su casa. El enemigo es el hombre fuerte. Fue atado con el evangelio y la crucifixión, ató al diablo. Luego dice que ahora Jesús tiene acceso a su casa. Él despoja, Él obtiene el botín. Tú y yo somos el botín. Tú y yo somos los que hemos sido mantenidos cautivos por el enemigo. Él tiene las llaves de la muerte y el infierno. Así que cuando descendió, predicó las buenas nuevas. Aquellos que creyeron ascendieron con él. Es ahí donde Efesios dice que lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Hay una comitiva que sigue a Jesús mientras él resucita al tercer día. Él no fue al cielo solo. Él llegó con miríadas de los santos del Antiguo Testamento que ya eran creyentes, pero a quienes se les anunció la victoria de la cruz. Y luego creo que hubo muchos que eligieron rendirse, doblar la rodilla y venir a Jesús. Ahora, hay personas que, a pesar de que Jesús viene y les predica el Evangelio, esto puede suceder una y otra vez. Esta es la sabiduría y la perspectiva interna del libro de C.S. Lewis sobre el gran divorcio, que puedes dar a las personas 100 oportunidades diferentes. Pero aquellos que se niegan a abandonar su pecado, se niegan a perdonar, se niegan a humillarse, ya sabes, el viejo chiste, o más bien no es un chiste, sino el dicho sarcástico. Preferiría reinar en el infierno que gobernar en el cielo, o no sé, ¿es así? ¿Cómo era? Preferiría reinar en el infierno que doblar la rodilla en el cielo. En otras palabras, la gente se niega a rendirse, prefieren morir, prefieren matarse a sí mismos, prefieren rechazar. Y todo eso solo para no someterse a la autoridad de Jesucristo el Señor. Ahora los demonios saben que Él es el Señor y la Biblia dice que le temen. Toda rodilla tendrá que doblarse y confesar a Cristo como Señor. Algunos lo harán por la fuerza y otros lo harán por fe. Así que, de todos modos, para resumir esto, creo que Jesús descendió y fue a las regiones más oscuras, tal como nos dice en el Evangelio. Él va a los lugares más oscuros por medio de su Espíritu hoy en día. No hay un lugar tan oscuro al que Él no iría. Y creo, como alguien ha dicho, que Él plantó una cruz en el mismo límite del infierno que anunciaba su victoria sobre la oscuridad. Ahora, de nuevo, tenemos límites. Él descendió. ¿Sabemos por Pedro que predicó el Evangelio? No lo sabemos. Quisiera decir que todos salieron del infierno. Él simplemente lo vació. Pero eso simplemente no es lo que dice la Biblia en otros lugares. Por eso tenemos límites en lo que creemos. Puede que quieras creer eso. Puede que te guste creer eso. Eso puede ser un deseo, un sueño. Sí, ya sabes, soy más amoroso que Dios. Soy más indulgente que Dios. Soy más misericordioso que Dios. Yo tendría a todos, pero lo que tienes que entender es que si Dios obligara a las personas a ir al cielo, entonces serían personas que no fueron por amor, no fueron por entrega, no fueron por fe. Ahora son súbditos forzados. Estos no son adoradores. Cuando lees acerca del reino venidero, los cielos y la tierra estarán llenos de adoradores, no de esclavos forzados que resienten y odian a Jesús. No quiero. ¿Cómo? Sí es. Luis dice, la puerta del infierno está cerrada desde dentro.
Jesús no bajó allí a cerrar la puerta y no dejar entrar. Él fue y predicó la buena noticia, pero muchos de ellos cerraron la puerta, no quisieron oír, no quisieron arrepentirse. Ahora, después de este descenso, ¿sabes? Entonces dice, al tercer día resucitó como Jonás. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. En 1 Corintios 15:17 dice, si no hay resurrección, nuestra fe es en vano. Si solo tenemos a un Jesús muerto, si solo tenemos a un Jesús crucificado, si solo tenemos a un Jesús sepultado, entonces no tenemos una fe viva. Un Jesús muerto no puede salvarme. Un Jesús muerto no puede redimirme. Necesito un Jesús muerto que resucitó. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Nuevamente sufrió crucificado, muerto, sepultado, descendió, muerto, resucitó. Y simplemente explota en esto, parte del credo. Y tienes que saber que cuando hablaban este credo, muchos en la iglesia primitiva lo hacían en catacumbas, con huesos muertos a su alrededor. Y solo el poder de la vida. No creyeron que estos habían desaparecido. Creen que volverán a ver a estos santos. Están en comunión con ellos, de lo que hablaremos. Pero la resurrección estalla y entonces asciende para sentarse a la diestra de Dios. No son dos tronos, sino que comparten juntos el trono como el Señor de todo, como nuestro gran intercesor, nuestro sumo sacerdote. Él se sienta en completa victoria. Está consumado y Cristo es el Señor de todo. El que descendió también ascendió y se sienta hasta el momento en que venga a regresar. Oremos juntos. Señor Jesús, el pensar que irías al lugar más oscuro. Fuiste a muchos lugares oscuros en la tierra y aún lo haces, pero fuiste a la casa del enemigo y derribaste las puertas del infierno. Venciste al enemigo. Tomaste las llaves de la muerte y del Hades. Triunfaste sobre los poderes del infierno y de las tinieblas. Liberaste a los cautivos. Y Señor, nosotros podemos anunciar eso en tus buenas noticias, el Evangelio. Así que oro, Padre, por esa resurrección. Que la esperanza inunde los corazones de cada uno mientras comparten juntos, haciendo esta confesión de fe, creyendo en el Dios que murió, pero que se levantó de la tumba. Te bendecimos, Padre. Bendice este tiempo de compartir. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.